Muchas gracias, Ricardo. Con el saludo cordial a todos y todas, a Gina, a Manuel y a Carolina, gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa que pretende sensibilizar la sociedad, compartir algunas cifras sobre un tema fundamental de salud pública. Se hace, como ya lo dijo Ricardo, en un contexto particular, que es la celebración del día de mañana. Nosotros nos estamos adelantando para que los comunicadores puedan tener la información con anticipación y hacer esta suerte de pedagogía pública que yo creo que es importante para todos. Yo voy a compartir unas cifras básicas con ustedes que tal vez en un exceso de esquematismo, para ayudarle a mi memoria, voy a dividir en tres partes. Primero, quiero dar unas cifras sobre el tabaquismo en Colombia y su impacto desde una perspectiva de salud pública. Segundo, vamos a hablar un poco de las políticas públicas exitosas, sin duda, de los últimos 10 años en particular. Y dar algunas cifras aproximadas también del impacto de ese conjunto de políticas públicas. Muchas veces no es fácil discernir los efectos de las diferentes iniciativas, pero en conjunto podemos decir que las políticas públicas han tenido éxito. Y ahora la doctora Carolina, por ejemplo, nos va a mostrar unas cifras impresionantes de disminución de incidencia del cáncer de pulmón en nuestro país, como consecuencia en parte de estas políticas públicas. Y después voy a hablarles de los impuestos al tabaco, que es la nueva innovación, donde ya tenemos algunos datos importantes para compartir. Y voy a terminar con la invitación o el énfasis de este año de nuestra política antitabaco, que es a una población específica, a los más jóvenes, sobre todo en ambientes universitarios, y transmitir ahí un mensaje y expresar también una preocupación, porque como casi todas las batallas de salud pública, esto es una batalla cambiante, donde nosotros hacemos unas políticas públicas, pero en particular en este caso la industria reacciona y encuentra nuevas fronteras, nuevas formas de incidir, en este caso adversamente, sobre la población. Entonces empecemos por el comienzo, impacto. Las cifras en Colombia, muchos de ustedes las conocen, pero son impresionantes. Así, en números gruesos, uno podría atribuirle más o menos 88 muertes cada día al tabaco. Imaginémonos que tuviéramos de una enfermedad crónica no transmisible, sino una enfermedad transmisible. Gina, que matara a 88 personas al día. Estaríamos con los pelos de punta, ¿no? Estaría el país entero pidiendo la renuncia a gritos del ministro de Salud. 88 personas diarias. Lo que pasa es que en las enfermedades crónicas no transmisibles esto no se nota y es más o menos invisible, de allí la importancia de días como este. Pero es un impacto muy grande sobre la salud de la población. Le cuesta al sistema de salud el tabaquismo, un valor cercano a los 5 billones de pesos anuales, 4,7 billones es la cifra más aproximada. Asociada a enfermedad cardiovascular, ya veremos los datos que nos va a compartir la doctora Gina, a cáncer, en particular cáncer de pulmón, pero a otros tipos de cáncer, la doctora Carolina nos compartirá algunas de las cifras. Ya existe también evidencia incuestionable que el tabaco de segunda mano tiene efectos adversos nocivos sobre la salud pública. Leí ayer y lo señalaba con algunos de ustedes un buen mensaje de la Organización Mundial de la Salud en esta semana, diciendo que el tabaco es un producto peculiar y es que si la gente lo consume como la industria dice que se debe consumir, mata a la mitad de sus consumidores. Eso es lo que nos concita aquí esta mañana. Políticas públicas. Tal vez lo principal de las políticas públicas es que aquí tenemos una política de Estado en compromisos internacionales de nuestro país, en particular con el Convenio Marco, y una ley que ha marcado el derrotero y ha servido como un marco para la implementación de los diferentes elementos de la política pública, los espacios libres de humo, la prohibición de la publicidad, la promoción del patrocinio, los mismos impuestos al tabaco, las advertencias sanitarias y todos los diferentes elementos. No es fácil tener comparaciones en el tiempo, pero yo voy a mencionar dos que son tal vez comparables. La primera viene de las encuestas de calidad de vida años 2016-2017, donde tenemos la misma pregunta y donde podemos hacer comparaciones y donde ya podemos empezar a colegir impactos de los nuevos impuestos al tabaco.
Esas dos encuestas de calidad de vida comparadas 2017 y 2016 muestran que aproximadamente en nuestro país 500.000 personas dejaron de fumar. Yo puedo decirlo de manera clara, si uno fuera a buscar otra política pública que tiene más impacto no la encontraría. 500.000 personas que dejaron de fumar, yo creo que muestra un impacto grandísimo de mediano plazo sobre la salud pública de nuestro país. Las cifras ya desde una perspectiva de mediano plazo, cuando comparamos, por ejemplo, la encuesta que se hace en conjunto con el Ministerio de Justicia sobre consumo de sustancias lícitas e ilícitas, muestran unas prevalencias que están disminuyendo, vuelvo y repito, desde esa perspectiva de mediano plazo. Así lo muestran, por ejemplo, las comparaciones que se hacen 2008-2013. Esto es, podemos decirlo tranquilamente, nuestro país ha tenido unas políticas públicas exitosas que han redundado con el pasar de los años en una disminución de la incidencia y de la prevalencia, pero quisiera señalar sobre todo esta nueva evidencia que sugiere ya de manera bastante clara, yo diría fehaciente, de que los impuestos al tabaco están teniendo un efecto sustancial sobre la salud pública de los colombianos. Vuelvo y repito, 500.000 personas parecen haber dejado de fumar en nuestro país. No es una cifra cualquiera. Los impuestos al tabaco también han tenido éxito desde otra perspectiva, si se quiere, paradójica, y es que se han duplicado. El recaudo 2017 está por el lado de los 890.000 millones de pesos, que Carolina nos sirve paradójicamente de manera remedial. Muchos de estos recursos quedan en las entidades territoriales para pagar por medicamentos por fuera del plan de beneficios, muchos de ellos que tienen que ver con el cáncer también. Pero se ha duplicado el recaudo, se ha disminuido la incidencia de manera sustancial y los datos de contrabando han aumentado marginalmente, levemente, moderadamente, y en ningún caso uno podría decir que el contrabando está echando al traste con los objetivos de la política, ni en recaudo, ni en prevalencia o incidencia. Los argumentos de la industria en el sentido de que el impuesto solo ha aumentado el contrabando son espurios, mentiras. Yo creo que hay que decirlo claramente. Nuevas fronteras. Quisimos, y este es un énfasis global, hacer este año énfasis en la población universitaria. Hay nuevas amenazas, el cigarrillo electrónico es una de ellas, los hit sticks que están por ahí, donde la DIAN se acaba de pronunciar en el sentido de que los impuestos al tabaco aplican sobre estos productos, que son productos de tabaco también, simplemente es otra forma de consumirlo. Pero el cigarrillo electrónico todavía no se ha regulado integralmente en nuestro país, y así como tuvimos hace 10 años, o ya vamos a cumplir 10 años, una ley para el cigarrillo, hoy exhortamos al Congreso, ya vendrán 4 años de una agenda legislativa seguramente nutrida, a que regule esta nueva amenaza para la salud pública de la gente, digámoslo así. Las encuestas todavía no del todo comparables muestran que entre esta población universitaria de 18, 23 o 24 años, el uso de cigarrillos electrónicos ya es bastante alto, 16% es la cifra que tenemos, al menos preliminar. Entonces yo creo que vale la pena hacer ese llamado de atención. Hay una nueva frontera de salud pública y por eso quisimos llamar la atención en este Día Mundial Antitabaco este año sobre los cigarrillos electrónicos, la población universitaria y la necesidad que tenemos todos de seguir afianzando unas políticas públicas que, vuelvo y repito, han sido exitosas. Entonces el mensaje se los doy de manera telegráfica. El tabaquismo sigue teniendo un impacto fundamental de salud pública, 88 muertes cada día, 4,7 billones de impacto sobre el sistema de salud. Las políticas públicas han sido efectivas, 500.000 personas dejaron de fumar en nuestro país como resultado en parte de los mayores impuestos al tabaco. No podemos decir de ninguna manera que el contrabando esté echando al traste esa política pública exitosa que hizo parte de la última reforma tributaria. Es más que justificada y relevante, sobre todo por las vidas jóvenes que implica. El mensaje de este año del Día Mundial del Tabaco, 31 de mayo, que es mañana, por parte de la OMS y a nivel mundial, es tabaco y cardiopatías. Y es llamar a la atención y la conciencia de la comunidad, y gracias a los colegas de los medios de prensa, el impacto que el tabaco tiene en las muertes evitables y muertes tempranas por causas cardiovasculares.
Agregando al dato que ha proporcionado el ministro, nuestros registros indican que el tabaco mata anualmente a unas 7 millones de personas, tanto los fumadores directos como los fumadores de humo ajeno, los que viven con fumadores, incluyendo los niños, y que acerca de esto 1 millón están en la región de las Américas. Como decía el ministro, es el único producto comercial que cumple con su propósito si se utiliza como es recomendado, mata al 50% de los que lo utilizan y de esto les reduce entre 10 a 15 años de promedio de vida desde su inicio como fumador. Cerca del 80% de los fumadores, de los 1.000 millones estimados en el mundo, viven en nuestros países de ingresos bajos o en desarrollo, lo que contribuye más a la situación de deterioro económico porque es fuerza de trabajo y personas formadas que mueren prematuramente. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y el consumo del tabaco y la exposición a humo de tabaco contribuye cerca al 12% de estas muertes. Dentro de este grupo, el consumo de tabaco es la segunda causa de muerte por enfermedades cardiovasculares, después de la hipertensión arterial. El cigarrillo daña la pared de las arterias, eleva el riesgo de sufrir arteriosclerosis, forma trombos, altera la correcta oxigenación de la sangre y aumenta el riesgo de sufrir un ataque u otra patología cardíaca. Los efectos en la salud cardiovascular aparecen apenas se comienza a fumar el primer cigarro y son las primeras también que se revierten si la persona deja de fumar. Se estima que por cada 10 cigarrillos que se fuma al día, el riesgo de la enfermedad de muerte cardíaca aumenta en un 18% en los hombres y un 31% en las mujeres. Los efectos del consumo de tabaco en el sistema cardiovascular incluyen la enfermedad coronaria, las enfermedades isquémicas, las enfermedades vasculares periféricas, los aneurismas de aorta abdominal, entre otros. Las personas que fuman unos 15 cigarrillos por día tienen el doble riesgo que los no fumadores de tener un infarto. Y los que fuman nada más ni menos que 25 cigarrillos por día tienen más riesgo, por supuesto. También los estudios nos han demostrado, a propósito de lo que ha mencionado el señor ministro sobre el cigarrillo electrónico, es que el mito de fumar los cigarrillos light en ninguna manera reduce el riesgo, porque el consumo de la nicotina y las sustancias tóxicas continúa siendo lo mismo. Por tanto, la creencia, sobre todo entre las fumadoras mujeres, de que fumar cigarrillos light es menos dañina, no tiene realmente ninguna evidencia al respecto. Sin embargo, a una persona que deja de fumar al año de dejar de fumar disminuye la mitad y a los 15 el riesgo, y a los 15 años de haber dejado de fumar su sistema orgánico vuelve a ser la de las condiciones normales de una persona no fumadora, a los 15 años de haber dejado de fumar. En cuanto a los accidentes cerebrovasculares, el riesgo depende de cuánto se fuma. Sin embargo, el que consume 10 cigarrillos por día, el riesgo es doble que los que no fuman, y los que fuman 20 cigarrillos por día es 4 veces mayor. El riesgo disminuye paulatinamente y se iguala a la de un fumador después de 10 años de dejar de fumar, si acaso sobrevive hasta esa fecha. Es el principal factor de riesgo para sufrir enfermedad vascular periférica. Más del 80% de pacientes con claudicación intermitente, sobre todo hombres, fuman más de 2 paquetes de cigarrillos por día. Los fumadores, en especial los hombres, tienen mayor riesgo de sufrir un aneurisma de la aorta abdominal y es mayor en los que más fuman. Es una de las principales causas de enfermedad coronaria en las mujeres. Las mujeres que fuman presentan un mayor riesgo de sufrir derrame cerebral, sobre todo las mayores de 35 años, que fuman y toman anticonceptivos orales. La Organización Mundial de la Salud y la OPS está determinada a luchar contra el tabaco. El ministro mencionaba el convenio marco contra el tabaco, del cual Colombia fue uno de los primeros signatarios, que es un instrumento legalmente vinculante que contribuye a reducir el riesgo con los compromisos de los países. Actualmente tenemos 181 países registrados y adscritos a él. Implementa dentro de este marco iniciativas que contribuyan a la disminución del consumo de tabaco.
El primer protocolo de este convenio es el protocolo contra el comercio ilícito del tabaco. Colombia fue el cuarto país en suscribir el convenio. En estos momentos nos faltan 4 países a nivel mundial para que el protocolo entre en vigor efectivamente. Sin embargo, es una de las lecciones aprendidas, y debo también mencionar, ministro, el hecho que Colombia ganó el año pasado por su política de incremento de los impuestos, el premio del país en el marco de lucha contra el tabaco. ¿Qué es lo que pretendemos con esto desde el 2008 y desde la entrada en vigor del convenio en 2005? Vigilar el consumo de tabaco y las medidas de prevención, proteger la población del humo del tabaco, ofrecer asistencia a las personas que desean dejar de fumar, advertir de los peligros del tabaco, hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio, y aumentar el impuesto del tabaco. Estos son medidas fundamentadas en evidencia que sabemos que funcionan. Nuestros mensajes principales son: frenando el consumo del tabaco, podemos prevenir millones de muertes evitables por infarto al miocardio y accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, pero sobre todo podemos salvar la vida de muchos de nuestros jóvenes y mujeres jóvenes que están o fumando o expuestos a los humos ajenos de sus compañeros, maridos y allegados. El tabaco es una de las principales causas de defunción, enfermedad y empobrecimiento, porque nuestros fumadores mueren prematuramente, sus familias quedan en abandono, tienen menos ingresos, los costos de atención son más altos para el sistema y afecta en general el desarrollo de nuestros países. También debemos señalar, ministro, este es un ángulo que aún no hemos explorado, el tema de los niños que trabajan en los cultivos de tabaco y que por exposición a este efecto de cortar las hojas de tabaco húmedo, su piel entra en contacto con las sustancias tóxicas, con la nicotina, y por tanto sus niveles de riesgo aumentan aún más. Nuestros mensajes finales para la población en general es que hay que dejar de fumar. La vigilancia del tema del tabaco y los datos proporcionados por el señor ministro sustentan el punto de que si no conocemos la información, tampoco se pueden establecer las políticas públicas necesarias para ello. Colombia ha sido uno de los países cuya legislación se remonta hasta los años 80 y que ha tomado medidas fuertes, consistentes, tanto en políticas públicas como en medidas de control en relación al consumo del tabaco. Pero aún hay retos. El consumo del tabaco y la venta al por menor en las calles y el acceso sin regulación a nivel local y a nivel público o en las cercanías de colegios e instituciones no deja de ser un tema que requiere aún atención. Reconocer que el humo ajeno mata en las circunstancias que sean, que los consumidores de tabaco necesitan ayuda para dejar de fumar, necesitan la respuesta institucional frente a esto, y que las advertencias gráficas, el control de la publicidad, el incremento de los impuestos funcionan. Y los datos que nos ha ofrecido el ministro de las 500.000 personas que han de fumar es importante. Y en la medida que se les puede fortalecer para que continúen sin fumar los siguientes 5, 10, 15 o 20 años de su vida, sin duda alguna va a marcar la diferencia tanto de la inversión social como de su calidad de vida. Así que creo que todos debemos de ser voceros del mensaje, pero al final del día lo más importante es reconocer el hecho de que el cigarrillo sí mata. No está sujeto a los cuentos de los viejitos. Usted le pregunta a un anciano de 90 años por qué fuma y dice, he fumado toda mi vida desde los 9 años y no me ha hecho nada, pero no, el cigarrillo sí mata. Gracias. Muy buenos días a toda la audiencia. Bien, pues el 31 de mayo, en la celebración del Día Mundial sin Tabaco, nos da la oportunidad para
recordarles a los colombianos cuáles son los riesgos asociados al consumo del cigarrillo, e igualmente nos da la oportunidad de reflexionar cuál ha sido el cumplimiento de nuestras metas y el impacto que hemos tenido en el cumplimiento de estas metas. Evidentemente, al Instituto Nacional de Cancerología pues hace énfasis en el riesgo de cáncer, y como le dice la doctora Gina Watson, el cigarrillo sí mata. Debo recordar además que usualmente asociamos al cigarrillo solamente con el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, pero ya tenemos evidencia más que suficiente que el consumo de cigarrillo se asocia con otros 10 tipos de cáncer. Voy a mencionarlos, por donde va pasando el humo del cigarrillo: cáncer de cavidad oral, cáncer de faringe, cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer de cuello uterino, cáncer de vejiga y leucemia mieloide aguda. Evidentemente el cigarrillo aporta, de acuerdo con el tipo de exposición, el tiempo y el grado, de un peso diferencial en cada una de estas patologías. Cuando se inhala el humo del cigarrillo, pues tenemos una cantidad de sustancias tóxicas, pero yo voy a hacer mención a 5 grupos que hacen parte de las sustancias carcinogénicas que ha declarado como carcinogénicas tipo 1, o sea, está demostrado su efecto carcinógeno en humanos, y para los animales también, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las aminas aromáticas, los compuestos heterocíclicos, las aminas aromáticas heterocíclicas y las N-nitrosaminas. Todos estos compuestos son clasificados por la IARC como carcinógenos, y por eso se asocian con todas estas patologías por donde los derivados del tabaco y de estas sustancias se eliminan, particularmente cáncer de riñón y cáncer de vejiga. En ese sentido, de todas las personas que se diagnostican con enfermedades asociadas al tabaco, 34 son casos de cáncer. Sin embargo, las buenas noticias que tenemos para los colombianos es que gracias a las políticas, a la implementación de todas las medidas y a la reducción en el consumo del tabaco que han hecho todos los colombianos, podemos observar, ahí sí presentamos la gráfica, de acuerdo con los datos de los registros de cáncer de base poblacional, el instituto con su sistema de vigilancia epidemiológica permite medir el impacto de la respuesta social. Vemos en la gráfica de la derecha en azul cómo hemos reducido la tasa de incidencia de cáncer de pulmón, es la medida más efectiva, como lo menciona el ministro, de 6.6 en el 2002 pasamos a 2.8 por 100.000 personas año en el 2012. Igual, aunque la incidencia es menor, el cáncer de vejiga, solo el 40% de los cánceres de vejiga se asocian con el consumo del tabaco, porque la exposición a otros carcinógenos ocupacionales y de la vida industrial también se asocian con cáncer de vejiga. Pasamos para hombres y mujeres en el año 2002 de 2.3 a 1.3, y en los hombres la reducción es mucho más importante. En la gráfica de la derecha vemos cómo los otros cánceres asociados al consumo del tabaco hemos reducido la incidencia de cáncer de esófago de 1.9 a 0.7, reducido los cánceres de cavidad oral, que tienen un impacto enorme en los pacientes y una muy baja supervivencia y alta mortalidad, y el cáncer de faringe, que está en la baja línea inferior, es un cáncer de baja frecuencia, pero igualmente se ha disminuido la incidencia. En relación con la mortalidad, podemos decir que Colombia ha logrado reducir todos los cánceres asociados al consumo del tabaco en términos de la mortalidad. La siguiente, reducir la mortalidad, bueno, en la gráfica vemos mortalidad por cáncer de esófago, pasamos en 1998 de 1.9 a 1.3, pues es una reducción no tan importante como ve uno las reducciones en la incidencia. El cáncer de vejiga se ha mantenido, la mortalidad no la hemos podido modificar, y la mortalidad por cáncer de faringe se ha disminuido ligeramente. Y en la otra gráfica vemos cómo tenemos mortalidad por cáncer de pulmón en hombres y en mujeres. La reducción por cáncer de pulmón ha sido ligera en los hombres, pero se ha visto una reducción en la mortalidad por cáncer de mujer. La gráfica inferior es la mortalidad de cáncer de pulmón en mujeres, en donde aún no hemos logrado obtener un impacto.
Y para finalizar, en relación con los retos que tenemos hacia el futuro, sin duda alguna un gran logro ha sido el incremento en los impuestos al cigarrillo, y la población en donde se ve el mayor impacto es en el consumo de jóvenes escolares de 13 a 15 años. Luego es importante hacia el futuro medir el impacto que esta medida ha tenido en el consumo de los niños, que en la actualidad está de 21,8. Igual, como lo menciona la doctora Gina Watson, debemos proteger a nuestros adolescentes de los sistemas electrónicos de administración de nicotina que fueron posicionados en el mercado para ayudar a los fumadores a dejar de fumar, y ahora es un dispositivo de juego de los jóvenes que lo utilizan y se ha convertido en una puerta abierta para el consumo de cigarrillo. Debemos ampliar la cobertura de los programas de cesación para adultos y para jóvenes y medir su efectividad. Igual tenemos un reto en el tamaño de las advertencias sanitarias en las cajetillas, que es una de las estrategias del Empower de la Convención Marco de Lucha Antitabáquica. Todavía vemos en Colombia el patrocinio de la industria tabacalera multinacional a eventos culturales en el arte. Y sin duda es un reto seguir aumentando los impuestos al tabaco, puesto que todavía tenemos uno de los precios más bajos de la caja de 20 cigarrillos en la región. La meta en Colombia es reducir el consumo de cigarrillo. Antes de la reforma no es bajo, después ya no. Pero sigue siendo. Sí, y este año se da el otro escalón. Ok, sí. Esperamos que siga subiendo. Y la meta en Colombia es reducir el consumo de cigarrillo a punto de que ya no constituya un problema importante de salud pública, y creo que vamos por buen camino. Muchas gracias, Carolina. Las políticas públicas tienen un desafío también muy importante, que es su aplicación. Políticas como los impuestos son claramente del orden nacional, pero una buena parte de estas políticas tiene un referente territorial. Entonces Manuel nos va a contar esa otra dimensión que también es fundamental. Buenos días. Ana, el ministro, un gran reto la implementación de las políticas públicas, porque efectivamente encontramos una serie de situaciones que en el operar resultan complejas, y específicamente, digamos, voy a hablar bajo la lógica de cada uno de esos retos. Y es lo primero, la implementación. Voy a precisar un poco, ya lo acaba de mencionar usted, las 500.000 personas que dejaron de fumar fue en el último año, pero pues tenemos una política que, según el comunicado, nos están informando que son 8 años. Entonces, entrar un poco más en detalle, de pronto cada año, cuánto ha sido la reducción, y si este año ha sido la más alta, digamos, ¿a qué se debe? Pues obviamente es el desarrollo de todas estas políticas públicas, pero de pronto profundizar un poco más en qué ha incentivado que en el último año de pronto haya una reducción más importante que los otros años. Lo que ha incentivado y lo que podemos inferir, todavía no se han hecho los análisis que tienen que ser necesariamente académicos de causalidad, es la entrada de los impuestos al tabaco por la última reforma tributaria. Eso se suma al otro conjunto de políticas públicas que ya mencionamos, a la ley 1335 del año 2009, y eso pudo haber causado que esa reducción 2017 con respecto a 2016, que se puede examinar de manera precisa porque la pregunta en la encuesta de calidad de vida es la misma. Comparaciones año a año en el tiempo son más difíciles, ¿no? Tenemos esa comparación 2008-2013 con otra encuesta, con otro instrumento. Todas las cifras entonces yo creo que apuntan a dos hechos. Primero, una tendencia de disminución, y segundo, una tendencia que parece empinarse. Esto de la disminución es más acentuada en el último año como consecuencia de los mayores impuestos al tabaco. Eso es lo que puede decirse. Buenos días, Nancy Torres de CMI. Quería Muy buenos días. Preguntar, ustedes hablan del cigarrillo electrónico y de estos otros Hit sticks, como usos, sticks, exacto, que se están utilizando ahora. ¿Por qué, digamos, en general la gente tiene como esa visión que esto es más saludable, entonces nos estamos haciendo menos daño? ¿No se falta como más información? ¿No saben que tienen nicotina o que tienen tabaco? ¿Qué se está haciendo en esta parte? Si quiere, Carolina, yo puedo decirlo la generalidad, ¿no? Hay una percepción equivocada que hace menos daño. Yo creo que la evidencia que se está consolidando todavía no es muy definitiva. Muestra que son malos para la salud también. Algunos tan nocivos como el tabaco. Los hit sticks en el fondo es tabaco
tabaco que se consume de otra manera. Entonces yo creo que ahí no vale la pena ni siquiera hacer una diferenciación entre el cigarrillo y este instrumento. Es otra forma de consumir el mismo tabaco. Yo creo que eso hay que decirlo. El cigarrillo electrónico, donde ya no hay tabaco directamente y puede haber nicotina sintética o lo que sea, es una nueva frontera. La evidencia todavía no estoy muy consolidada, pero vuelvo y repito, decir en este momento que no son dañinos para la salud o que son menos nocivos, yo creo que sería equivocado y no es compatible con la evidencia. Hay otra discusión ya de carácter global más compleja, es si estas nuevas formas de consumo de tabaco, estos cigarrillos electrónicos, como se llaman, ¿le sirven a la gente para la cesación o están enganchando nuevos consumidores? Y de pronto las dos cosas están ocurriendo. Pero lo que vemos claramente, infiriendo el comportamiento de la industria, es que claramente estas nuevas formas de consumo están siendo utilizadas deliberadamente para atraer consumidores a la nicotina o al tabaco. No sé. No. Ministro, buenos días. Para, por favor, precisión sobre el tema del consumo de tabaco en los niños en el país. La última encuesta de calidad de vida tiene un grupo 10-18 años y ahí seguramente tenemos incidencia o prevalencia. Generalmente esto se hace consumo actual, consumo en el último mes o consumo toda la vida, los que han fumado cigarrillo algún día. Yo no sé, Lorena, si nosotros tenemos ahí las cifras para poder dar algunas de estas prevalencias, tanto en porcentaje como en número absoluto, para poder responder esa pregunta. Y para no tener que decir a alguien que búsquelo en Google, ¿no? Por ahí me metió un man en problemas por decir eso. Aquí están. Entonces, esto es menores de edad. Lo que hace la encuesta de calidad de vida es mirar población menor de 18 años, entre 10 y 18, 10 y 17. Aquí lo que tenemos es evidencia, lo que tenemos es la reducción de la incidencia, ¿no? Son todavía porcentajes muy bajos en ese grupo poblacional. De 0,8% parece haber caído al 0,7%. El número absoluto no lo tenemos, no habría que multiplicarlo por el número de la población de ahí. Entonces déjeme, hagamos las cifras y le doy exactamente el número absoluto. Parece haber una disminución, pero yo creo que sí vale la pena resaltar este hecho. Hay una disminución que en ese grupo de edad es menor que en la población adulta o en el total de la población. Creo que vale la pena tener ese dato en cuenta. Esto es para la población menor de edad, sí hay una disminución, pero una disminución muy leve, marginal, a diferencia de la disminución en todos los grupos. Ya le voy a dar el número absoluto de consumidores de tabaco menores de edad. Sí, puedo agregar algo sobre eso. Sin embargo, hay un dato ilustrativo que, aunque no es tan contemporánea, en el 2004 la información de OMS recabada a nivel mundial indica que el 28% de las defunciones en menores de edad en el mundo fue atribuible al humo ajeno del tabaco. Es decir, si hacemos una extrapolación sobre las tendencias, obviamente este representa un grupo importante en cuanto a mortalidad evitable, 28%. Cuando yo ahora di la cifra de 88 muertes por día asociadas al tabaco, yo creo que hay otras dos cifras que vale la pena traer a cuento. Una, aproximadamente el 15% del total de muertes evitables pueden asociarse de una u otra manera al tabaco. Y tenemos esta, tengo yo, Carolina, tú debes tener una similar, 10.000 casos de cáncer al año todavía asociados al consumo de tabaco, que son dos cifras también importantes para tener en cuenta. Bueno. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Sí, aquí tengo el micrófono. ¿Qué tal? Ministro, ¿cómo está? Yo no quisiera cambiarle de tema. No vamos a hablar de otros temas, no voy a hablar de otros temas, señor. Ministro, hay que respetar la rueda de prensa, no se habla de otros temas. Última palabra. ¿Alguna otra pregunta respecto al Día Mundial Sin Tabaco 2018? Entonces damos por terminada, les agradecemos la
asistencia a esta rueda de prensa. Ministro, doctora Watson, doctora Carolina, doctor Manuel, muchísimas gracias por su asistencia. Y a todos ustedes por acompañarnos. Gracias. De la ley 1335 y todas las acciones relacionadas con inspección, vigilancia y control que hacemos de forma rutinaria y de forma muy fuerte en los espacios que están, digamos, que son objeto de la ley, y hacemos todos los procesos de acompañamiento. Sin embargo, seguimos de inspección, vigilancia y control, pero seguimos identificando que, por ejemplo, para el caso de Bogotá, casi el 25% de los establecimientos aún incumplen estas normas y requieren ese proceso. Pero esto nos lleva, digamos que el seguimiento y el ejercicio juicioso que se hace a los establecimientos nos está imponiendo un reto adicional, y es que estamos encontrando que efectivamente está habiendo una modificación en los patrones del consumo del tabaco. Entonces, el tabaco que anteriormente estaba en los establecimientos abiertos al público, que gracias a la ley se ha venido reduciendo, se está trasladando. ¿Se traslada a dónde? Uno, a los parques, a los espacios abiertos, que ese es un gran reto, pero hay otro que nos preocupa mucho, y es que se está trasladando a los hogares. En los hogares, el sistema de vigilancia en salud pública, a diferencia de los indicadores que nos muestra el estudio de la ciudad de consumo global de tabaco, donde vemos que ha venido disminuyendo la prevalencia de consumo para la ciudad, vemos que la exposición a humo de tabaco en los hogares en la ciudad ha venido aumentando. Eso, pues, ¿qué nos hace pensar? Que efectivamente estamos cambiando los patrones y estamos dejando de fumar en los espacios públicos y en los parques para empezar a fumar efectivamente es dentro de las viviendas, lo cual pues nos implica también una exposición importante y nos amplía, digamos, que los sujetos que están expuestos, y nos hace el llamado de atención a modificar también los patrones de las políticas. Otro de los retos que está ligado a esto es precisamente esos patrones culturales que en el marco territorial reconocemos y que son muy importantes para el trabajo precisamente con jóvenes y con adolescentes, de cómo se plantea el consumo del tabaco como parte de ese proceso de maduración, esa parte de inclusión en los procesos de adultez, que son bastante perjudiciales, porque sabemos efectivamente que entre más temprano inicia el consumo del tabaco, los efectos sobre la salud son más complicados, pero también la posibilidad de la cesación efectiva del consumo también empieza a ser mucho más complejo. Entonces, también es otro de los retos grandes que tenemos en la ciudad, y están muy relacionados con acciones que estamos en este momento implementando. Precisamente, casi que dentro de 8 días, el 8 de junio, vamos a hacer el lanzamiento de la estrategia de salud urbana de la ciudad, donde una de las prioridades precisamente es el consumo de alcohol. Entonces, el consumo de tabaco, perdón. Está como una de las prioridades porque reconocemos que es necesario intervenir este tipo de situaciones y modificar estos patrones culturales que nos están generando estas dificultades. También dentro de esas acciones, Bogotá está planteando una intervención importante, y es avanzar desde el espacio libre de humo y trasladarlo a los parques libres de humo y a las viviendas libres de humo. Empezar a hacer ese ejercicio que nos permita hacer esas modificaciones a los patrones culturales de una forma mucho más fuerte, aunque es un gran reto porque sabemos que implica generaciones completas con mensajes permanentes para lograr efectivamente esta transformación. Otro de los elementos que resultan también bastante complejos en el marco territorial es efectivamente cuando tenemos una población que reconoce el riesgo y la afectación para su salud del consumo del tabaco y quiere acceder a programas para la cesación. El diagnóstico que tenemos en el Distrito Capital es que es muy pocas, por no decir casi que nulas, el número de IPS en el Distrito Capital que tienen programas implementados de cesación de tabacos. En ese sentido, también estamos, desde inicios de este año, empezamos a plantear todas las acciones de acompañamiento técnico. También, digamos, vale la pena mencionarlo en acompañamiento con el Instituto Nacional de Cancerología para empezar a trabajar e incentivar la implementación de los programas de cesación de tabaco al interior de las IPS en la ciudad. Y pues digamos que en general esos son, digamos, los grandes retos que se tienen en el marco territorial. Tenemos uno, digamos, adicional que supera por mucho la capacidad del sector salud, y es todo el tema de la informalidad asociada a la venta de tabaco, al menudeo, que es una de las grandes dificultades que tenemos. De cierta forma,
los establecimientos formales tenemos el marco normativo que nos permite una regulación mucho más fuerte. Sin embargo, la informalidad es parte de los retos para cómo llegamos ahí con acciones educativas, con acciones promocionales, pero también con acciones de vigilancia que nos permitan contener. Hemos ido avanzando, para nosotros es claro que el marco normativo del país nos da grandes herramientas, pero pues vamos paso a paso porque efectivamente es la modificación y el avanzar en retos bastante importantes y complejos. Todo esto en el marco además de reconocer que las condiciones no transmisibles concentran el mayor porcentaje de causas de muerte en el Distrito Capital. Y pues efectivamente el tabaco está asociado a la mayor parte de estas enfermedades que son las asociadas a la muerte en la ciudad. Gracias. Ricardo, no sé. Gracias, Manuel. Pues, ministro, abrimos la ronda de preguntas de los colegas que tengan alguna inquietud particular a propósito de toda la información que nos acaban de... Buenos días, ministro. Natalie Ramírez.